Filosofía medieval. Para comprender la filosofía medieval hay que comprender qué fue la Edad Media o feudalismo. El feudalismo fue un sistema de organización político y social que se extendió por Europa durante los siglos IV al siglo XV después de Cristo, luego de la caída del Imperio Romano. A nivel social se caracterizó por tener clases sociales cerradas. Existían tres clases sociales: la nobleza, que era la clase alta; el clero, que era la Iglesia católica con un gran predominio en todo este periodo; y los siervos, que era la clase campesina. La relación social era una relación de vasallaje, donde un siervo se comprometía a prestar servicios y obediencia a un señor feudal que le entregaba una porción de tierra para que la trabajara, mantuviera a su familia y pagara los tributos. La economía feudal fue una economía de subsistencia, una economía agrícola, una economía rural, una economía campesina, donde cada siervo producía en su feudo todo lo necesario para la subsistencia y para pagar los tributos. Por lo tanto, decaen las ciudades, decae el comercio, decae el dinamismo que había existido en la época antigua. La riqueza en este periodo era la tierra, por lo tanto fueron frecuentes los enfrentamientos entre señores feudales. Quien ganaba la batalla se quedaba con las tierras y los feudos de quien había salido perdedor. El poder de la Iglesia fue predominante. Se consideraba que el Papa era el representante de Dios en la tierra. Tenía tanto poder la Iglesia católica, era la única iglesia válida, era la única iglesia que se aceptaba como verdadera en la tierra. Y el Papa podía nombrar o destituir reyes. Quien se oponía a los planteamientos de la Iglesia se le aplicaba la Santa Inquisición. La cultura durante el periodo feudal, inicialmente ya se sabe que decae el comercio, decae el conocimiento, decae ese florecimiento cultural que había existido en la época romana, pero luego empieza nuevamente a surgir la cultura y surgen las primeras escuelas que funcionan en los conventos a través de los monjes, y fue precisamente en el periodo de la época medieval cuando surgen las primeras universidades. En filosofía se destacan dos filósofos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín plantea que el mundo está dividido en bien, en mal, en luz, en oscuridad, en espíritu y materia. Plantea que Dios creó el mundo de la nada, pero que antes de crear el mundo tuvo la idea, tuvo el pensamiento de mundo. Por lo tanto, se identifica con las ideas de Platón, que es quien plantea, quien postula las ideas eternas. San Agustín dice que ningún ser humano merece la salvación, pero que Dios, por su infinito amor, por su infinita misericordia, ha determinado que muchos seamos salvos. Dice que el mal no tiene existencia propia, que el mal es la desobediencia, la rebeldía del hombre a esa obra buena que Dios ha creado. Tomás de Aquino se identifica con Aristóteles. Intentó unir la filosofía de Aristóteles y el cristianismo. Aristóteles plantea que es la observación, los sentidos, lo primero que existe y que de ahí se llega a la razón. Aristóteles habla de una causa primaria, habla de una causa original. Entonces dice Tomás de Aquino que esa causa primaria es Dios, y que a través de la observación de las obras que vemos de la naturaleza podemos concluir la existencia de Dios. Entonces es a través de la observación de la naturaleza como podemos llegar a comprender que Dios existe, y esa es la observación de la que habla Aristóteles para llegar a la razón.